Vale, bueno, pues muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Susana es una profesional, bueno, que ha estudiado marketing, también, bueno, tiene un máster en el mismo campo, marketing digital, ha trabajado tanto en agencia como en sector privado, es también como autónoma y, y gestiona, bueno, es creadora de contenido, ha gestionado marcas, o sea que la idea de traer a Susana con nosotros es que nos diera esa imagen o esa visión de cómo podemos hacer una estrategia, cuáles son pues esos principales errores, a lo mejor, o las expectativas, también que son muy importantes al principio, de ser conscientes de en qué estado estamos. ¿Sabes? Podemos ligarlo un poco con lo de Mauricio, ¿no? O sea, como Mauricio con la campaña de crowdfunding, pues la ligaba al éxito de esa campaña con vuestra comunidad. Entonces, claro, esas expectativas o sea, lo realistas que sean, va a ser, pues eso, en función de la comunidad que tengamos. Y, y bueno, pues hoy hemos traído a Susana para eso, para que nos ayude a hacer el plan y el plan de marketing y luego, pues también tener esas expectativas un poco más em, claras. También le hemos pedido que esté mañana, porque tiene sentido que las tutorías, pues también participe ella en esas tutorías individuales con los grupos. O sea que la sesión de trabajo de hoy es como las que hemos tenido anteriormente, que el experto hable de la temática. Vamos haciendo preguntas a medida que van saliendo, o sea, para que no sea un monologuio de Susana, sino que haya esa interacción. Y luego mañana, pues, o sea, si lo que podáis avanzar en el plan de marketing con esas ideas, y luego mañana em, consultar, cuando ya os hayáis metido en materia, pues consultarlo con Susana y, o no, conmigo, con el resto del grupo, para, para ponerlo ya en el plan de empresa. Así que no sé si me he dejado algo, Laura. Lo he hecho todo. No, creo que está todo bien, sí. Vale. Muy bien. Pues nada, Susana, te dejo que te presentes, que tu currículum no me lo sé, así que si quieres comentar más de ti, pues nada, te damos paso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estupendo, Miguel. Muchas gracias también por la presentación y por la oportunidad de compartir y conectar con estos proyectos rurales. Bueno, Miguel os ha introducido bastante bien sobre lo que vamos a hacer hoy, también Laura, y voy a empezar compartiendo pantalla. Yo he estado viendo, os cuento así un poco general, he estado viendo vuestros proyectos a fondo y viendo sobre lo que estáis trabajando para así aterrizar más a lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahora ya estamos aquí compartiendo. Sentar. Vale, entonces, la idea es que hoy os vayáis con un boceto de lo que es un plan de marketing, que sabemos que en los entornos rurales y en entornos pues de empresa, cuando te dedicas a otra cosa completamente distinta, pues no tienes conocimientos básicos de marketing. Entonces, la idea es que os demos hoy un guión de base para que podáis trabajar y que no os sintáis perdidos en ese camino del marketing que parece algo muy complejo, pero realmente con unas pequeñas pautas es bastante viable. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Me han presentado ya súper bien, pero bueno, os cuento también un poquito más. Actualmente soy freelance, gestiono tanto comunicación de perfiles privados como de perfiles públicos. También he estado trabajando con fundaciones y con proyectos muy cercanos y humanos a la ciudadanía, entonces también puedo aportar ese granito que ya tengo de experiencia a vuestros proyectos. Vale, entonces, la idea de hoy, con la que el objetivo es que salgáis con algo que podáis aplicar desde mañana mismo, ¿vale? Que son pinceladas de ideas que podéis poner en práctica y que no penséis que el marketing es algo complejo, sino al revés, todo lo contrario, que igual que las matemáticas, cuando aprendemos pensamos que son complejas, pero cuando hay unos ciertos pasos y lo entendemos, al final salen resultados.
os quería empezar con esta pregunta lanzando si habéis pensado cómo vais a dar a conocer vuestro proyecto, porque he visto que hay proyectos de experiencias rurales, hay proyectos de actividades deportivas, también he visto algunos con niños. Entonces, dentro del proceso en el que estáis vosotros trabajando, ¿habéis pensado ya cómo vais a dar a conocer el proyecto? ¿Alguien tiene alguna idea clara de lo que quiere hacer? Y ahora sí abrimos los micros para quien quiera contarlo. A ver, Hola, o si no yo también. aquí A estoy. ver, sí. Pues digamos que podría, bueno, nuestra idea es la del parque de aventuras para niños, o bueno, para en general para todos. Y, y bueno, en mi zona, donde planteamos que es el parque, pues se maneja mucho los grupos de WhatsApp, porque es donde la gente local se entera de estas cosas, ¿no? Pero también usaríamos las redes sociales para atraer gente que no es parte de estos grupos de WhatsApp, sino que vive en ciudades de cercanía, ¿no? Entonces ahí ya con una estrategia de marketing, vaya, pues alcanzar esas personas que no están en los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Bien, bien. Esa es una primera fase. Y antes de haber pensado en ese canal, ¿habéis planteado más la parte de marketing o no tenéis conocimiento todavía de ello? No hemos planteado la estrategia, como que hemos avanzado bloque por bloque y el último fue como de los gastos y ahora toca el marketing, entonces como que apenas vamos a trabajar qué estrategias vamos a hacer. Vale, bien, bien. Pero tenéis al menos un boceto. Estupendo. Vale. ¿Alguien más que quiera compartirnos si tenéis ya pensado cómo vais a dar a conocer vuestro proyecto? También, si sois más timidillos y queréis escribirlo por el chat, también os leemos. Vale, si no lo habéis, si todavía no lo habéis pensado, porque Sí, estamos. estás levantando la Sí. mano, Ah, Susana. vale, es que no lo visualizaba. Verónica, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros teníamos pensado en tipo flyer. Bueno, para empezar, nosotros somos de la Escuela de Piragüismo en Moguer, en Huelva. Vale, Y por las redes sociales, tipo Instagram, Facebook, TikTok, también la página web y en flyer. Tenemos pensado. vale. Todo, una mezcla entre lo digital y lo tradicional, ¿no? Sí, Vale, vale, bien, pues ya tenéis un pasito más hecho que son los canales establecidos. Ahora vamos a mm, ahondar un poco en la parte, vamos a ir para atrás para ver los públicos y ver los objetivos y para que sí, esa parte de acciones, cuando ya tenéis pensado el canal, pero cuando tengáis que definirla, ya pues lo tengáis mejor esbozado. de acuerdo. Gracias. A vosotras. Vale, pues Mm. Ahora, Odilia y Pilar también tienen consultas. vale, Levanta la venga, mano, sí. contadnos. O sea, consultas no, para contar su estrategia. Vale, venga. ¿Hablo yo entonces? Sí, Soy yo. Odilia, tú primero Vale. y después Pilar, sí. A ver, levanté la mano también porque he visto un poco que como que, que había ahí un poquito de cosilla de hablar. Digo, bueno, venga. Am, a ver, yo particularmente tengo cierta experiencia en temas de marketing. Anteriormente he tenido empresa de marketing y comunicación. Entonces tengo que decir que es súper importante confiar en buenos profesionales, porque tú puedes tener muy claro qué quieres comunicar y a quién quieres comunicarlo, pero todo no lo puedes hacer tú, excepto, lógicamente, aquella persona que tenga una experiencia, digamos, y una formación en el campo, ¿no? Y hoy en día el marketing digital es tan
está tan desarrollado que el punto es encontrar esas personas, se puede hacer outsourcing, no es necesario contratar a a una persona o a un equipo, ¿no? Dentro de la empresa puedes hacer una contratación externa, pero contratar buenos profesionales y tener claro lo que quieres comunicar, ¿no? En mi caso, pues lo que a mí siempre me ha parecido interesante, aparte de las estrategias de marketing concretas, es gestionar muy bien gabinetes de prensa. O sea, dar a conocer noticias eh, junto con un buen equipo de gabinete de prensa. Esa es mi opinión, ¿no? Vale, estupendo. Es verdad que es cierto el hecho de contar con profesionales para ello, pero cuando estás en el inicio, también tienes que tener vamos, como estáis vosotros en proceso de nacer, básicamente, tener esos conocimientos para intentar arrancar y ya luego cuando se cuenten con los recursos necesarios, pues optar por profesionales. Que yo soy misma profesional, pero, pero que es verdad que al principio, pues como en todo negocio, hay que arrancar. Así que de ahí también la idea de hoy de que vosotros mismos sepáis también cómo se hace un plan de marketing para si en el futuro a largo plazo contratáis profesionales, pues que no vayáis a ciegas, ¿no? A ver, Pilar también tenía la mano levantada. Sí, Cuéntanos, Pilar. hola, buenas tardes. Bueno, y me Hola. ha pasado como a Odilia, ¿no? Que digo, bueno, voy a decir algo. Y además estoy de acuerdo con lo que ha dicho, porque es verdad que cuando empiezas un negocio como de cero, lo que es la creación de marca es como fundamental, ¿no? Y yo ya tengo pues en la cabeza pues consultar a alguna persona que conozco que son expertos en este tema, ¿no? Pero bueno, más que nada es ver a qué público nos queremos dirigir, ¿no? Me imagino. Y a raíz de, bueno, pues el tipo de cliente, luego la distribución, ¿no? O sea, de qué países quieres que vengan, hacer un pequeño segmentación de lo que son los clientes y de acuerdo a esto que tú quieres alcanzar, pues, bueno, pues obviamente construir tu mensaje, tu storytelling y tu producto, entre comillas, o servicio y comunicarlo, ¿no? En mi caso, bueno, todo lo que han comentado, pues obviamente para la parte de comunicación funcionaría, pero también, digamos, los canales de distribución más específicos, ¿no? Estoy en el proyecto de un espacio de silencio, entonces, por ejemplo, pues las plataformas que son especializadas en este tema, en este tipo de cosas, que hay calendarios ya especializados o incluso plataformas que se dedican a esto concretamente, ¿no? Aparte de luego las típicas de turismo. Bueno, es un poquito por ahí. Vale, vale, bien. Habéis explorado también otros canales. Vale, bien planteado también por ahí. Vale, pues con eso, si tenéis ya algún boceto de estrategia de marketing, la sesión de hoy os va a servir de más apoyo para desarrollar todo ese plan. Vale, entonces, hoy lo que vamos a hacer es Ay, definir. perdona, Susana. No, Sí, que por el chat, Said, que ha dicho que ellos tienen una huerta smart y habían pensado en un diario que pueden compartir en redes sociales de cómo va evolucionando, o sea, de cómo se van dando los pasos en su proyecto. vale, cierto, es verdad, Said. Pues también en las redes sociales, otro de los canales que vamos a ver hoy, y también bien pensado. El hecho de compartir el diario al final cuenta ese storytelling que bueno, conecta con el público emocionalmente. También comentas que mañana en la sesión vamos a ver todos los proyectos y todas las dudas que tengáis y demás, las vamos a compartir y lo que necesitéis de apoyo, pues que contéis también con esa ayuda. Vale, o sea, hay muchos proyectos variados. Qué bien. Vale, entonces volviendo a la presentación, vamos a tener hoy claro, cuando salgamos de aquí, a quién nos vamos a dirigir, qué es lo que queréis ofrecer,
dónde vamos a comunicar y qué hacemos para empezar. Entonces, todas esas cuestiones las vamos a tener resueltas. Primero de todo, definir qué es un plan de marketing, ¿vale? Igual que hacéis un plan de empresa para vuestro proyecto, en el que se define pues, un presupuesto, se definen unos hitos a lo largo del año, pues el plan de marketing es un informe, una especie de manual que se desarrolla normalmente a año vista y en el que se ve organizado todo el proyecto. El cómo atraer a los clientes, cómo conseguir ventas, cómo dar a conocer tu proyecto. Es como una guía, ¿vale? Para el que no sepa lo que es el concepto de plan de marketing. Y dentro de ese plan de marketing tenemos 5 elementos muy básicos. Hay algunos más, pero ahora mismo vamos a definir solamente lo más básico, que son estos 5. Entonces, en primer lugar tenemos los objetivos de marketing, que los objetivos de marketing no son lo mismo que los objetivos empresariales. Los objetivos empresariales tendremos uno, imaginaros, facturar pues 5.000 euros mensuales. Eso puede ser un objetivo empresarial, pero un objetivo de comunicación pues está enfocado en esas acciones que queremos conseguir, que son también diferentes. Eso es algo que tenéis también que tener claro, que son objetivos diferentes. Entonces, objetivo, ¿qué es lo que queremos conseguir? Dentro de las acciones de comunicación. En segundo lugar, el cliente. ¿A quién estamos ayudando y a quién nos estamos dirigiendo? El mensaje. ¿Qué es lo que decimos? No es lo mismo decir vendo fruta que acompaño a familias a comer más sano gracias a la huerta sostenible. Son mensajes completamente diferentes. Entonces, el que decimos ahí sobre todo en los entornos rurales, es muy importante tener muy claro cuál va a ser nuestro valor diferencial para incorporarlo en el mensaje. Después, canales. Los canales es donde vamos a comunicar. Como ya habéis comentado, pues uno va a utilizar las redes sociales, otro habéis optado por opción de flyer, otro por revista específica del sector. Entonces, eso es todo lo que tenemos que definir en base a objetivo, cliente, mensaje, canales y acción, pues ahí se define todo lo que es el plan. Y por último tenemos aquí acción en el punto 5, que es qué es lo que vamos a hacer cada semana para lograr esos objetivos. Ahora vamos a ver también ejemplos de proyectos reales para que sepáis cómo funciona en la práctica y para que os sintáis más identificados con ello. ¿Por qué es importante tener un plan de marketing? Bueno, porque si no tenemos ningún plan, vamos a ir probando, testeando cosas sin saber si funcionan o no, sin haber establecido unos objetivos antes, entonces vamos a ir a ciegas, ¿no? Imaginemos que ahora mismo, sin tener plan de marketing, decidimos abrir un canal pues, de TikTok y empezamos a subir contenido todos los días, sin rumbo, sin haber decidido qué mensaje vamos a comunicar, sin haber decidido los públicos, sin haber definido el estilo gráfico que vamos a implementar. Entonces, toda esa fase, el abrir una cuenta de Instagram o abrir una página web o un canal de TikTok, al final no es abrirlo y ya está, sino hay que hacer un ejercicio previo para saber lo que vamos a comunicar. Entonces, si no tenemos un plan, al final nos vamos a acabar frustrando y vamos a ir dando saltos de piedra, ¿no? Como yo digo muchas veces. La solución al final, si tenemos un plan, vamos a tener una línea a la que seguir, vamos a tomar mejores decisiones
y por lo tanto vamos a aprovechar mejor el tiempo. Y luego también que si establecemos un plan desde un inicio, es más fácil que otros nos puedan ayudar. Por ejemplo, si el proyecto, imaginemos que ahora soy pues 3, 4 personas por proyecto, pero dentro de 6 meses soy 10. Si tenéis un plan definido, ese plan se puede trasladar al resto del equipo y podéis implementar todo juntos, vamos, que todos tengáis esa misma dirección. A ver. Aquí he puesto un ejemplo de un proyecto de casa rural, ¿vale? De un negocio que es una casa rural en el que pues, su objetivo es conseguir 10 reservas al mes, cuyo cliente son parejas de ciudad que buscan una desconexión. Aquí como mensaje hemos puesto desconexión real con la naturaleza. Entre los canales que vamos a utilizar, Instagram y WhatsApp, esto lo tenemos aquí definido. Y luego de acción vamos a publicar 3 veces por semana y responder a mensajes. Entonces, como veis, aquí hemos definido parte del plan, el objetivo que esté definido, cliente, mensajes, canales y acción. Estos 5 elementos quiero que os lo grabéis porque es con lo que vamos a trabajar hoy y mañana y con lo que luego vosotros vais a tener que darle forma a vuestro plan. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con el cliente, que es el primero de los 5 elementos, y os habrá pasado de cuando habéis empezado a desarrollar el proyecto, habéis dicho, vale, ¿a quién nos dirigimos? Habrá algunos que los tengan súper claros, que he visto que hay proyectos enfocados en niños y otros pues que son más genéricos. Entonces, dentro de esos genéricos, tú dices, ¿a quién me enfoco? Y uno de los errores comunes que se comete es que una empresa dice que mi cliente es todo el mundo. Entonces, si tu cliente es todo el mundo, te vas a dirigir tanto a personas, imaginemos, mayores como niños. ¿Es lo mismo la comunicación cuando tú le hablas a un niño que a un adulto o a una persona mayor? Evidentemente no le puedes hablar igual porque tienen lenguajes diferentes, tienen un entorno diferente y entonces, igual que en la vida real, nosotros adaptamos nuestro mensaje al hablar con esas personas, en lo digital y en lo físico, en lo que es el marketing, también tenemos que adaptar el mensaje. Cuando intentamos hablarle a todo el mundo, lo que ocurre es que el mensaje se va a volver muy general, nadie se va a sentir identificado, nadie va a decir, ah, pues yo quiero ir a esa casa rural. Pues si está publicado de forma muy genérica, no lo va a conseguir. Y por lo tanto va a costar más vender. Al final, cuanto más específicos seamos, más fácil va a ser conectar con ese público. Cuando pensemos en nuestro cliente ideal, en nuestro público, se nos tiene que venir a la cabeza una persona, un perfil que tengamos en mente. Pues, por ejemplo, para el caso de las casas rurales, pues quiero que sean parejas que vivan en la ciudad, que tengan un salario medio alto y en este caso que no tengan hijos. Entonces, de esa forma va esbozando el cliente. El cliente no es un grupo amplio, lo que he dicho son personas concretas. Imaginemos, si mi proyecto es de crear una federación de piragüismo, pues son personas que les gusta el deporte, son personas que se cuidan, que se alimentan de una forma sana, que les gusta la naturaleza. Entonces ya ahí estamos definiendo mucho. Y eso es a lo que tenemos que ir. ¿Tenéis el cliente definido? Si me podéis responder por chat, sí o no.
Si lo tenéis ya definido, os voy leyendo por aquí por el chat. Voy a poner también formato pregunta. Vale, Odilia comenta que sí, Jorge más o menos. Vale, Jairo también dice que sí, que colegio, instituto, deportista y team building. Mariana también. Vale, bien. Vamos con avance entonces, más o menos. Vale, pues mañana en la sesión también os ayudaremos en esto. Rebeca también dice que su caso es muy amplio, desde los 18 a los 80, estética avanzada. Cristina, mira, Cristina comenta una cosa muy interesante que dice que en gusto y aficiones que sí. Ahí ya tienen claro que el público no es, o sea, no, a lo mejor no tienen claro la edad o el sexo de la persona o la demografía, pero sí tienen claro qué le gusta a esa persona y la afición. Entonces ahí ya es un buen punto de partida para empezar a indagar en nuestro público. Isabel comenta colegio instituto y Cristina comenta, dice, ¿y si tenemos más de una actividad con clientes diferentes para cada una? Pues ahí habrá que focalizar, igual que, o sea, nuestro público al final pueden ser 3 perfiles diferentes de público y que cada acción que se implemente vaya dirigida a un público u a otro. Entonces el mensaje es unitario al final, pero va dirigido a diferente público. Vale, aquí nos comenta Said, dice, nosotros hemos pensado en la gente de la localidad, restaurante y tienda. Vale, bien, ahí público local, vecino. Cristina Vale, Martina levanta la mano. Sí, es que no quería interrumpir. Ah, sí. cuéntanos, Cristina. A ver, nosotras somos de un grupo de un proyecto de alojamiento turístico. Entonces, claro, si acotamos mucho, puede que perdamos clientes. Lo que sí que tenemos en común y muy definido es que va a ser un alojamiento rural, va a haber experiencias, va a haber paquetes opcionales, ya sea de aventura, ya sea de tratamientos y tal, pero sobre todo el alojamiento, pues pueden venir familias con niños, pueden venir parejas, pueden venir amigos. Entonces, claro, si definimos mucho el target, perdemos clientes. Al final, un alojamiento es para dormir, disfrutar y luego también es opcional. Si quieres desayuno, si no, pero sí darles digamos, la posibilidad o el catálogo de los productos de la zona, de las experiencias que quieran vivir, de si quieren hacer un pack de aventura, por ejemplo. Pero sí todo muy centrado a que vivan el entorno, que disfruten del sitio y que consuman productos locales. Pues ahí, Cristina, aunque tengáis un grupo de edad amplio, todo ese grupo de edad tiene algo en común, que al final es que buscan una experiencia distintiva que conecte con la naturaleza. Entonces ya ahí también estáis definiendo que aunque el Sí. público, o sea, el público al final sí está acotado, no está acotado en edad, pero sí está acotado en afición y en gusto. Sí. O sea, que por ahí bien. Evidentemente, cuando hagáis campaña, cuando planteéis acciones y objetivos, pues ahí habrá que distinguir un poco el tipo de acción y los mensajes que se van a transmitir. Lo que he comentado antes, dependiendo de a quién te dirijas, pues cambia un poco el enfoque de comunicación. Pero al final el público es unitario. Sí. Alguien más tenía la mano levantada, ¿verdad? Yo creo que de mano levantada no, pero vamos, que si alguien quiere comentar, de los que Vale. han comentado por el chat. Vale, pues hasta ahí por la parte del público, del cliente. Sí, igual puedo comentar yo una cosa que, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Que recuerdo en la sesión con Mariano, que me comentó para el tema del espacio de silencio, de retiros,
pues justamente a analizar bien el cliente, ¿no? Porque podrían venir, él dijo, que yo todavía no lo tengo claro, pero os he dicho más o menos, que podían venir como gente muy perro flauta, ¿vale? Así como muy hippies y tal, sin un duro, por hablar de alguna manera directa, o que podría ser algo como más, bueno, pues para gente ya con un determinado presupuesto, vamos, un poco más de nivel. ¿Esto cómo lo puedes plantear? ¿Cómo se puede hacer? Siento que sean las mismas, el mismo tipo de personas con inquietud existencial, que les guste el silencio, conexión con la naturaleza, obviamente, pero un tema más de budget, vamos, de presupuesto. Claro, pues ahí son, lo que has comentado son públicos opuestos en el sentido de, pues, de presupuesto, de nivel económico también incluso. Entonces ahí la distinción la podríais hacer en el... Imagínate que lanzáis publicaciones en redes sociales, pues nada más que en cómo la gráfica está diseñada, ahí ya te vas a dirigir a un público o a otro. Igual también en el texto de la publicación. No es lo mismo dirigirte a un público de un alto standing que a un público un poquito más bajo. Entonces ahí es cuando puedes hacer la distinción. Igualmente, mañana si queréis vemos acá a fondo este caso. Ok, gracias. A vosotras. Vale, bien. Pues del público. Al final, lo que comentaba, tiene que ser una persona o varios perfiles concretos que tienen una necesidad clara, un problema, que eso también es muy importante, que tengáis en cuenta que vuestro cliente tiene un problema que quiere resolver, sea pues porque quiere escapar de la ciudad y vivir una experiencia, sea porque quiere desconectar, porque quiere comer más sano. Un problema tiene y nosotros tenemos que resolver ese problema o esa necesidad. Y luego también tener en cuenta que el cliente tiene esa motivación, porque tiene algo dentro que le está moviendo, sea problema, sea necesidad, y va a responder a ello, sea pues contratando vuestro servicio o comprando productos. Y aquí he puesto también que es importante que cuando se suele iniciar un proyecto pensamos en vender, ¿no? Entonces al final hay que pensar mucho en el usuario y en el público final al que nos vamos a dirigir porque nosotros, o sea, nosotros a nivel de, vosotros a nivel de empresa, está vendiendo un producto, al final es comprar, vender, pero de forma emocional al cliente no debería funcionar así, compra-venta, sino tiene que ser de resolución de algo, ¿vale? Que también tengáis eso en cuenta de resolver una necesidad al consumidor. Y luego también esto, lo que he comentado ahora, cambia completamente la forma en la que comunicamos. Vale. ¿Por qué es tan importante el cliente? Pues porque si no lo tenemos claro, no vamos a saber qué decir, no sabemos dónde comunicar. No es lo mismo abrir una cuenta de Facebook o una página que abrir un Instagram. En Facebook hay un público más adulto, en Instagram un público más joven, entonces tenemos que tener eso claro. Y luego también nos vamos a saber cómo diferenciarnos. Si pasamos a ejemplos reales, aquí he puesto 3. En una casa rural, el cliente, parejas que buscan desconectar. Dentro de esas parejas, pues pueden ser personas mayores, personas jóvenes, al final son personas que quieren desconectar. Si tenemos una panadería enfocada en ecología o en producto local, pues vecinos y personas que valoren ese producto local. El vecino que va a, imaginemos, Mercadona o a una gran superficie a comprarnos nos interesa. Nos interesa un público que sí lo pueda valorar. Entonces tenemos que ponernos en mente de, vale, de todos mis vecinos que hay, me acuerdo de mi vecina que vive al lado del ayuntamiento que
le gusta mucho el producto local, ¿vale? Pues ese puede ser un posible cliente, ¿vale? Que cuando pensemos en cliente también se nos venga a la cabeza un tipo de persona que ya conozcamos. Otro ejemplo real, si tenemos un taller agrícola, el cliente serían agricultores que necesitan soluciones prácticas. Cada cliente al final tiene necesidades diferentes, entonces hay que responder a ellas. Aquí he puesto varios ejemplos para que veáis mejor cómo un resultado de lo mismo. ¿Cómo definimos el cliente? Bueno, pues tenemos que pensar en quién es, qué edad tiene, qué situación tiene, demográficamente también qué nos interesa. Nos interesa que sea una persona del pueblo, nos interesa alguien que sea rural o nos interesa, imaginemos que yo estoy en Moclinejo, un pueblo de Málaga. Me interesa llegar a pueblos de Extremadura, porque si es así, igual tengo que hacer un negocio online. Entonces hay que pensar toda esa fase para definir el público. Pensamos qué problema tiene, qué necesita y qué le gustaría mejorar al cliente. Partiendo de aquí, quiero que vosotros internamente hagáis este ejercicio, que penséis, los que ya lo tenéis definido, pues que lo volváis a replantear y que penséis en mi cliente necesita X cosas y tiene este problema. Con esas tres frases que se nos pueden venir a la cabeza de forma natural o haya que repensarlas más, podemos establecer la forma en la que definimos el cliente. Esto tiene que ser, vamos, en cuanto esté leyendo esta frase, pensar directamente en una persona y que lo defináis. Aquí he puesto un ejemplo enfocado otra vez en las casas rurales. Mi cliente es una pareja de ciudad de entre 30 y 50 años que busca desconectar unos días. ¿Cuál es su necesidad? Pues necesita descansar, salir de la rutina, pasar tiempo en un entorno tranquilo, que no le moleste a nadie. Y el problema que tiene es que vive con mucho estrés, no tiene tiempo para parar y no sabe encontrar lugares auténticos donde desconectar de verdad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya tendríamos aquí en el proyecto de Casa Rural definido cuál es nuestro cliente objetivo. Nos comenta Cristina si un ayuntamiento puede ser un cliente. Pues en el caso del ayuntamiento, Cristina, puede ser un cliente, pero depende porque normalmente suelen los ayuntamientos y las entidades públicas ir por financiación y por concursos públicos. Entonces, si vuestro cliente es un ayuntamiento, tenéis que tener ciertos requisitos para entrar en esos concursos. Ese es el conocimiento que yo tengo de clientes, Sí, de ahí le puedo ayuntamientos. contestar yo un poco mejor. O sea, Sí, porque nosotros pues sí trabajamos con muchos clientes. O sea, los ayuntamientos sí son clientes nuestros y sí. Vamos, siguiendo el hilo de lo de Susana, sí, ahí lo que tienes que identificar es cuál es cuáles son las condiciones de ese ayuntamiento. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestro cliente objetivo son ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. O sea, en España hay 8.600 y pues nuestros clientes objetivos son 6.000 y pico. Sí, no, ¿sabes? Son muchos. Y luego el siguiente filtro es cercanía. Claro, nosotros damos servicios de arquitectura en varios ayuntamientos. Entonces, claro, si el arquitecto está en Pozo Blanco, pues ir a Galicia pues nos cuesta más. O sea, damos servicio de arquitectura en Galicia, pero no direcciones de obra. Entonces, claro, adaptamos también las necesidades o los servicios que ofrecemos
a los clientes en función sí, de la geografía. No- Exacto. Odilia tiene ha levantado la mano, Susana. Cuéntanos, Dilia. Sí, simplemente comentar que es muy interesante pensar siempre entre lo que es el cliente y lo que es el beneficiario, ¿vale? Porque tú puedes dirigirte, de hecho nos dirigimos siempre a beneficiarios. Hay casos en que el beneficiario es también tu cliente, el cliente es el que paga, y hay casos en el que el beneficiario no paga ese servicio o ese producto, lo paga otra empresa o otra persona. Ese es el cliente. Entonces no hay que olvidar que nos debemos al cliente, también al beneficiario, ¿no? Claro, justo eso. Eso entiendo que también va enfocado en las instituciones públicas un poco. Vamos, un poco resumen lo que ha comentado Miguel. Para llegar a esos públicos, lo primero que tenemos que hacer es tener ciertos requisitos y nosotros también poner esos requisitos, cumplirlos y ya poder acceder a esos concursos. Entonces, partiendo del ejercicio de cliente, vamos a ir ahora con el apartado de mensajes de preguntar a vosotros qué vendéis realmente. Si vendéis un servicio, si vendéis un producto, vende realmente, esto es lo que he comentado también antes por encima, vendes algo físico, que esa es la realidad pura, pero lo que realmente estás vendiendo es lo que ese producto te está aportando. Aquí he puesto varios ejemplos. Si vendes pan, al final estás vendiendo una calidad, estás vendiendo cercanía, porque va a bajar a la panadería de abajo, y estás vendiendo tradición. Si la panadería está ubicada en un pueblo rural y la panadera o el panadero te trata con cierta cercanía, la calidad del pan es superior y esa receta tiene años y años de tradición, al final tú estás comprando pan físicamente, pero también estás comprando emocionalmente todo eso que hay detrás. Así que cuando vayas a comprar un producto, toda ese bagaje emocional va también en el fondo. Y eso es lo que también nosotros tenemos que ahondar y en rascar un poco para sacar esas cualidades que están aparte de nuestro servicio o de nuestro producto. En el caso de casa rural, igual, no vendemos casa rural, sino un descanso, una desconexión. ¿Veis? Ahí también es a lo que tenemos que ir, a la parte emocional. Al final, el servicio, la solución al problema. Y aquí he puesto una frase final de que las personas al final compran beneficios porque les resuelve algo. Y eso, ya os digo, tenerlo de base de que no compramos objetos, sino soluciones a cosas. Hay un error muy habitual en el mensaje y es hablar solo de lo que haces. Aquí he puesto, tengo una casa rural. ¿Y qué? ¿No? Tengo una casa rural y me gusta que la gente se quede a dormir en la casa rural. Pero eso no está diciendo nada, ¿no? de tu casa rural y yo qué hago allí. Entonces, la idea es venderlo como te ayudo a desconectar del estrés. Tengo una casa rural, sí, pero realmente yo lo que hago es ayudarte a que desconectes. ¿Cómo? Pues a través de ruta de senderismo, a través de un huerto ecológico que tengamos en la casa rural, de otras muchas formas que no es vendo o tengo una casa rural. ¿Vale? Entonces, un buen mensaje tiene que ser claro, se tiene que entender a la primera,
que sea cercano y suene natural. Esto siempre, siempre que sea natural, es como cuando vamos a un negocio del pueblo. Tiene que sonar lo más creíble posible y natural. Y luego nos tiene que aportar algo. Dentro de ese mensaje hay que añadir algo útil para que dé pie a que el público compre o adquiera nuestro servicio. Aquí he puesto también otro ejercicio, una fórmula simple de mensaje que podéis hacer y es ayudo a conseguir, seguimos la frase, gracias a. Plantead también este mensaje, esto lo vamos a ver mañana más a fondo, pero os dejo aquí el boceto para que lo tengáis en mente. En el caso de experiencias rurales, ayuda a personas a desconectar del estrés gracias a experiencias rurales. Ayuda a familias a comer mejor gracias a productos locales, en el caso de que tengamos una huerta. Entonces, como veis, ¿Quién se anima a decir el suyo? venga, lo tenéis Entonces, ya planteado. piragüismo. Ese es fácil. Bueno, el resto. Venga, a ver, piragüismo. ¿Quién era del grupo de piragüismo? Alguien que se anime de ese grupo a contarlo. Bueno, o quien sea, ¿eh? Bueno, digo yo el nuestro, el de... ¿alguien está hablando? Sí, Verónica, del piragüismo. Ah, bien, bien, bien. Bien. Vale. Que ayudamos, pues ayudamos a niños y, bueno, sobre todo, esto va sobre todo dirigido a niños, adolescentes, a personas con discapacidad y a mujeres vulnerables. Entonces, ayudamos a que los niños se desconecten de los videojuegos y de las máquinas que se llevan todos los días enganchados a las plays y demás, a que conecten con la naturaleza, que respeten el entorno rural y que se aficionen al deporte. Y con ellos también queremos, por ejemplo, pues no sé, ayudar a hacer regatas y en un futuro pues federarnos ¿cómo se llama? La asociación de Divia, habla tú también, hija. Me está dejando aquí más sola que qué. Que está aquí al lado mío y no habla, vamos. No, lo está diciendo muy bien. Em, ayudamos a, a niños a desconectar de la... Es que no tengo por qué se desconectar, o sea, a mejorar su salud Sí, bueno, sí, emocional Susana. o su salud o la salud de los niños, o sea, ayudamos a niños a Ujú, mejorar su salud y desconexión digital sí, mediante actividades acuáticas. ujú, sí, 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 claro, eso sería lo principal, O vamos. ayudamos a mujeres de colectivos vulnerables a olvidarse de, no sé, empoderarlas, Sí. a empoderarse, o sea, con técnicas de empoderamiento, o sea, gracias a, bueno, actividades deportivas y técnicas de empoderamiento. Exacto. Sí, Como veis, vosotros mismos habéis formulado dos mensajes diferentes que van dirigidos a dos públicos diferentes. Entonces, sí, ya sabéis de forma intrínseca que tenéis que tener dos mensajes, dependiendo del público al que vayáis dirigiendo. ujú, sí. Apuntaros el mensaje que mañana lo vamos a desarrollar más. Venga. Sí, 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 estamos aquí con el cuaderno y el boli apuntando todo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Virginia. Said por el chat dice que el suyo es la huerta Smart Cazorla, ahorra agua con un clic. Entonces, ayudamos a producir. Bueno, esto es lo que yo digo. Said, tú ya luego lo adaptas. Pero claro, ayudamos a, a producir alimentos
más sostenibles. Aquí ya me he perdido. Ayudamos a producir alimento más sostenible gracias a la digitalización o gracias a la huerta smart. Vale, ahí podría encajar también. Vale, Jairo tiene la mano levantada. A ver, Jairo, cuéntanos. Buenas. A ver, nosotros tenemos un espacio con una gincana entre Fresno Natural y Rocódromo, junto con excursiones de senderismo y rocódromos naturales. Entonces, esto vendría a ser que fomentamos la autonomía de los niños, mejoramos el rendimiento deportivo, desconexión familiar y aventuras y poner en valor el producto local. Porque luego dentro de todo eso hay una zona de desconexión así para que los padres puedan ir con los niños, dejarlos allí y en una parte para que los niños estén a lo suyo, los padres estén descansando y esperando el ratillo que estén los nenes, tener un bar sin alcohol, o un bar. No es bar, sino es más una tienda con refrescos y tal, bebidas sin alcohol y eso, con venta de productos locales, porque está en la zona de la Vera y tal. Entonces, esto sería pues, conseguir nuevas experiencias y habilidades, porque realmente al final, cuando te tiras todo el día en la ciudad o trabajando, lo que necesitas es, pues eso, pillar un mundo abierto y no saber hacia dónde tirar, igual que nadie te guíe, que perderse. Y gracias a ahí me he quedado. Gracias a sería pues a la desconexión o al cambio de tercio y de rutina. Al entorno rural también puede ser, ¿no? Mm. Gracias al entorno Al rural. desarrollo natural, Vale, algo así. bien, bien. Bien, Em, bien, bien. perdón, Jairo, cuando te estás escuchando, se me ha ocurrido, en Málaga colaboramos con un proyecto que era muy chulo, que era un laberinto, creo que se llama Laberintus Park, en Humilladero, que, Mm, vamos, creo que es el laberinto más grande de Europa, está diseñado por una persona, o sea, por un diseñador, no sé, muy afamado, y la novedad, o sea, míralo porque es un poco también lo que vosotros estáis sugiriendo, o sea, como inspiración. Y nosotros colaboramos con ellos porque había una innovación que tocabas las plantas y como que producían electricidad, o sea, producían luz. Entonces, claro, inicialmente la idea era mucho más ambiciosa de ir tocando las plantas y que te fuera indicando flechas, ¿sabes? Lo que pasa que durante el día o sea, que era, luego se quedó en tres más plantas, en cuatro. nocturno. Sí, luego se quedaron cuatro plantas demostrativas ¿sabes? Esta es la tecnología. Em, pero míralo porque creo que también os puede inspirar y nada, perdón por el inciso, pero es que me Vale. he acordado y Sí, bueno. sí, sí, no, es buena idea, porque lo tengo aquí al lado y no lo sabía. Ah, pues mira, sí, Labyrinthus Park. Luego, ahora comparto el link. Odile levanta la mano. Odilia, cuéntanos. Sí, mira, estaba pensando si hablo otra vez de nuevo o no, pero es que no puedo dejarlo pasar. Em, Esta es mi opinión. Cuando tú lanzas un mensaje del tipo, y esto es para el tema del centro de piragüismo, lanzas un mensaje del tipo, ayudamos a mujeres vulnerables, el mensaje no va dirigido a las, entre comillas, mujeres vulnerables. El mensaje, en todo caso, iría enfocado a las instituciones que hacen programas de ayuda a mujeres, entre comillas, vulnerables. Y una pregunta, ¿qué se entiende o qué entendéis por mujer vulnerable? Yo creo que ahí, Odilia, igual el objetivo del proyecto, imaginemos que es una asociación de mujeres, ¿no? Pues igual, vamos, tendría que tener un poco más de contexto del proyecto. Pero sí, en el caso de una asociación de mujeres, el mensaje sí que puede ir ahí enfocado. O sea, ya te digo que no tengo suficiente contexto del proyecto, pero igualmente, como mañana nos vamos a empapar más, lo vemos también
ahí mañana. A ver, yo, por ejemplo, he tenido contacto con un club de remo. No es lo mismo que el piragüismo, pero bueno, se parece. Estamos hablando de remar con palas también, ¿no? Con remos. Y ellos tienen un área que está dedicado exclusivamente a mujeres que han pasado por un cáncer de mama. Pero la comunicación se enfocó en los estudios que existen, científicos, del beneficio que tiene este tipo de ejercicio en la recuperación de la salud de las mujeres que han pasado por este trance. Pero no podemos dirigirnos a ellas como mujeres vulnerables, sino todo lo contrario, sino hacer hincapié en la fuerza interior de ellas y ayudarlas, digamos, a que saquen su fuerza. En ese sentido, es un pequeño apunte, ¿no? Para el centro de piragüismo. Sí, o sea, lo mismo, o sea, gracias por la reflexión, Odilia. Y lo mismo que le comentaba a Jairo, buscar proyectos que sean similares al vuestro. O sea, si este de las mujeres que han tenido cáncer o que tienen cáncer y utilizan el remo como terapia, genial. O simplemente sin terapia, simplemente como grupo de unión para hacer deporte y una actividad de unión, genial. Em, sí. Sí, soy Pilar y es que me gustaría añadir un poco a lo que estaba comentando Dilia, porque en mi caso, que lo he puesto ahí en el chat, efectivamente una cosa es, digamos, la misión, creo yo, ¿no? Que cuando lo he escrito me estoy dando cuenta después, ¿no? Una cosa es la misión y otra cosa es luego efectivamente el mensaje o el storytelling que tú quieres comunicar, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque en mi caso es un poco similar, entre comillas, porque son, digamos, el objetivo más fuerte son personas que de alguna manera no se encuentran bien, ¿vale? Porque han tenido pues algún problema, divorcios, puede ser también temas de estrés, de trabajo, bueno, un problema, digamos, que quieren de alguna manera pues solucionarlo, ¿no? Entonces la manera de dirigirte a ellos, pues sí, o sea, es lo que hay que mirar, ¿no? ¿Cuál es no? Me imagino, Susana, ¿tú qué crees? Claro, también hay que ponerle un nombre de alguna forma a ese público, que Ujú. igual mujeres vulnerables, pues habría que especificar un poco más en qué, ¿no? Y luego que el mensaje es cómo tú lo vas, o sea, a quién te vas a dirigir y cómo lo vas a hacer, pero luego, evidentemente, cuando tú elabores una propuesta de acción, no vas a poner mujeres vulnerables, sino esto es para que a ti te ayude a saber a quién te estás dirigiendo. Sí. Eso Mm. también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí Sí, es como, exacto, como a quién te diriges, cuál es tu misión, pero luego el mensaje de comunicación tiene que ser como diferente, entiendo. Como ha sí, dicho Dilia, ¿no? Con estudios científicos, con ejemplos, con, yo qué sé. exacto. Y habría que ahondar un poco más sobre, pues eso, no hacerlo tan general, sino especificar más en ello. Mira, aquí indica también Verónica. Nosotras decimos mujeres vulnerables a mujeres maltratadas y con poco recurso económico, mujeres con baja autoestima. Pues ahí también se está definiendo bien el tipo de público. Vale. Ahí habría que definir un poquito más. Vale, no sé si alguien más quiere hacer un aporte. Aquí también dice Said, el futuro del campo de Jaén es inclusivo y tecnológico. ¿Qué les parece o es demasiado generalizado? Pues ahí habría que formular ese mensaje de ayudo a, en este caso, habría que especificar el público, ayudo a quién, Said. Ahí lo tendrías que esbozar un poco más, a conseguir
que el campo en Jaén sea inclusivo y tecnológico gracias a el servicio que vais a dar. Entonces ahí faltaría la parte del público y luego el servicio, el resultado vuestro. Igualmente, las dudas que tengamos lo vemos también mañana a fondo con cada grupo y resolvemos en directo. Vale, entonces hasta ahí el mensaje. Vamos a ir ahora con la parte de los canales. Esto también es otra de las grandes dudas que solemos tener a la hora de comunicar y es que no sabemos dónde hacerlo, porque queremos abrir una web, queremos hacer una revista, queremos crear un grupo de WhatsApp, entonces hay como muchos canales y a veces no sabemos dónde focalizar la energía. Y eso también es algo que tenéis que tener muy claro y es que escojamos bien los canales. Es mejor tener un canal a tener 5 canales y tenerlos desactualizados. ¿Vale? Entonces, no necesitamos estar en todas partes, sino dónde está nuestro cliente. Entonces, lo que también he esbozado antes un poquito esta respuesta. Si nos estamos dirigiendo a un público entre 30 y 50 años, ¿dónde está ese público? Está en WhatsApp, está en Telegram, está en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tenemos que pensar dónde se mueve nuestro público. ¿Vale? El objetivo al final no está en todas las redes sociales, sino llegar a las personas adecuadas a través de los canales adecuados. ¿Canales que funcionan? WhatsApp, comunicación directa. Como sabéis, en WhatsApp tenemos también comunidades de WhatsApp, tenemos grupos, tenemos canales de difusión. Otra forma pues de compartir el contenido y que no solo pensemos que WhatsApp es para hablar con gente cercana, sino que también está WhatsApp Empresa, WhatsApp Business y que es otro canal que nos ayuda a comunicarnos con nuestro cliente y WhatsApp es de una de las herramientas más rápidas para contactar, antes que el correo y antes que redes sociales, porque es vía directa. Otro de los canales, Facebook, lo que comentaba, es para un público más adulto, ahí pues jóvenes entre de 16 a, diría que hasta 30, no suelen estar en Facebook. Ese público suele estar en otras redes sociales, entonces que tengamos en cuenta de que Facebook, pues de 30 para arriba, sí lo suelen utilizar. Igualmente también para tomar estas decisiones, recomiendo siempre que miréis informes de redes sociales para saber dónde se mueve nuestro público. Otro de los canales que tenemos, Instagram. Instagram nos da mucha visibilidad porque cuando hacemos una estrategia, antes también alguno ha comentado que uno de los canales de comunicación era contar un diario, ¿no? Bueno, pues en ese diario al final es storytelling. Entonces en esta red social el storytelling funciona bastante bien porque conecta con el público. Y además que el formato que tiene esta red social lo fomenta, el storytelling. Igual aquí pensemos, ¿mi público está en esta red social? Luego, otro canal muy importante, sobre todo en vuestro entorno, es el boca a boca. Aquí parece que el boca a boca es algo súper de antaño, pero realmente es otro canal que nos va a potenciar. Entonces aquí siempre recomiendo el movernos mucho en el entorno donde estéis, tener muchos contactos, sobre todo muchos contactos pues, con cualquier persona de vuestro entorno, sea pues con el mecánico, en el centro de salud,
en el colegio de vuestro hijo, en los institutos. O sea, tener mucha relación con la gente y que el público de nuestro entorno dé a conocer también nuestro negocio. Cuanto más hablemos de nuestro negocio y más hablemos a la gente, más va a llegar. Y también aquí hay algo muy, muy positivo que no nos da tanto otras redes sociales ni otros canales, y es el factor de la confianza. Que cuando alguien nos recomienda, es uno de los canales más fiables que hay. Porque cuando, por ejemplo, necesitamos, imaginemos plantar un árbol, yo puedo buscar en internet y puedo buscar cómo se planta un árbol para luego vender ese fruto. Pero si al final le pregunto a mi amiga que su padre es agricultor, me voy a fiar más de su padre. Entonces, igual que te estás fiando de eso, también se fían el resto de público para adquirir un servicio o para comprar un producto. A ver, Sergio Serrano dice, pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Cuéntanos, pregunta. Bien, a ver, bueno, yo la pregunta es, porque aquí, o sea, más o menos sí conozco lo de los canales que pueden funcionar para el marketing, pero, por ejemplo, en el caso del negocio en el grupo que estoy, que es el de digitalización del mundo rural, em, la forma de darse a conocer, por ejemplo, si son productos, o yo había pensado en un principio como paquetes, dijéramos, que todo fuera online, o sea, primeramente, o sea, sí, entonces, claro, como para dar a conocer ese producto, no lo veo muy plausible para decir, pues claro, ¿cómo me va a conocer el pyme o el autónomo que está aquí en el mundo rural, ¿no? O sea, para que él pueda, por ejemplo, pues yo qué sé, descargarse un paquete de digitalización de su producto y bueno, si por ejemplo hay que hacer pues una consultoría luego más personalizada o entrar más en detalle de lo que quiere, pues ya sí, ya sería otro paquete. O sea, son como paquetes escalables, ¿vale? Porque para ponerte en el contexto. Vale, Entonces, claro, mi idea era al principio, dijéramos, no desde la persona, o sea, no desde soy Sergio Serrano, sino soy una marca que he creado y quiero dar a conocer esa marca primeramente. ¿Cómo sería? Porque, claro, porque yo digo, para llegar con los canales que has comentado, no todo el mundo en el mundo rural tiene esos canales, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, pongamos el caso, un ganadero, un agricultor, o sea, puede sí tener su móvil y tener ciertas nociones de redes sociales, pero no va a entrar ahí para ver mi negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué le puedo yo resolver a un ganadero o a un agricultor? Pues el tema de, pues, yo sé, sensorizar el agua, sensorizar el ganado. O sea, por ejemplo, para ese tipo de cosas. No estamos hablando ya a lo mejor de otro nivel de, bueno, o sea, si son empresas un poquito tipo pyme más, que es lo que hablabas antes también, a qué público voy dirigido. Pues claro, no es lo mismo una pyme de 500 empleados a una pyme de dos empleados, lógicamente. Entonces, claro, bueno, sí. Mm, a mí la duda que me surge es cómo llegar desde esa parte, ¿no? Desde la marca, o sea, he creado la marca, no he creado, no he con mi persona, sino he creado la marca y mediante canales voy a llegar a ciertos sectores, pero no a todos, es lo que veo, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, no sé. Sí, lo que comenta un poco es cómo vas a llegar tú al agricultor o a una persona que no tiene entorno digital, ¿no? A eso es lo que te refieres. Sí, sí, porque al fin y al cabo es una empresa, y, claro, y al fin y al cabo, pues la digitalización le puede venir hasta bien el hacerla. Ya no solamente estamos hablando de a un nivel técnico de, pues eso, de sensorizar, etcétera, sino incluso hasta de hablarle de e-commerce y de hacerle unas pequeñas introducciones, pues para que, bueno, ya él se pueda desarrollar ahí o lo pueda desarrollar otra persona por él. O sea, un poco ponerle en ese contexto, securizar también su sistema, su ecosistema de lo que tenga digitalizado, porque oye, a lo mejor tiene su kit de digital que se lo dieron y lo tiene ahí muerto de risa, porque no sabe tampoco utilizarlo
bueno, yo qué sé. O sea, bueno, es un poco desde lo más básico a lo más complejo, si se puede. Pues ahí, Sergio, en ese caso en concreto, eh, haría primero un estudio de mi cliente. En el caso, lo que comentas de pyme, a lo mejor un poco más sencillo porque pues que estén más digitalizados, pero en el caso de agricultores que no estén digitalizados, ahí iría mucho por la parte del boca a boca, la parte de llamada y de WhatsApp en el caso si tiene, y también incluso me has comentado de cómo dar a conocer tu marca, ¿no? Pues mm, igual que ahora mismo en el entorno hay como mucho rechazo al papel, pues tarjeta de visita. O sea, tarjeta de visita, hacerle una demo al cliente y ir pues directamente a mostrárselo. Porque al final ese cliente, la única forma de acceso que tiene a tu servicio puede ser esa. Entonces, ahondar un poco en eso y en el caso de que tenga pues WhatsApp o Facebook ese cliente, pues movernos por ahí. Que no está cero digitalizado, hay que ir al boca a boca al pegar a puerta directamente y ahí es como va a funcionar. Sí, o sea que, vamos, prácticamente habría que visitar, hacer visita, ¿no? Ah, Claro, sí, sí, exacto. En el caso de Dios. que no esté nada digitalizado, pero ya te digo, estudia muy bien ese público para ver dónde se Claro, es mueve. que quizás el tema más a lo mejor es eso, ¿no? Quizás ver qué público o cómo dirigirse a ese público, porque a lo mejor ese público es que directamente no, incluso hasta con el boca a boca no le llego. Pues a lo Claro, mejor le llego más por a través de una administración o entiendo, qué sé yo, cooperativas, ¿no? Entiendo yo que se moverán más en esos ámbitos, ¿no? Un poco más dirigido así, ¿no? En esa parte, ¿no? Que es donde se puede a lo mejor quizás llegar más. sí, Sí, y sobre todo también, perdón, no sé quién está hablando. no, pero sí. Cuéntanos, Miguel. Bueno, no, lo que quería comentar es, por ejemplo, si son agricultores, em, más tardar de altas en una o más de, o sea, o más de una asociación de agricultores. Ellos tienen sus canales de difusión, revistas, hay revistas especializadas de agricultura. Claro, una vez que te metes en el nicho, verás que hay comunicaciones más offline, o sea, más de revistas del sector, o sea, especializadas. Las mismas tiendas, o sea, hay tiendas de cereales, tiendas Mm, de semillas, hacer promociones con las semillas, por ejemplo. O sea, que hay vías. Lo único es que tienes que meterte en el sector, o sea, hacer como una investigación ujú. y llamar por teléfono, o sea, llamar y preguntar, o sea, es que, hombre, a lo mejor si llamas a, no te o sea, si llamas a una empresa que hace lo mismo, a lo mejor no te va a decir ellos cómo lo hacen, ¿no? Pero, mm, o sea, hacer la investigación y preguntar, porque al final tú tienes la virtud de preguntar y el otro tiene la virtud de contestarte, ¿no? Entonces, Ujú, haz esa investigación y que luego hay más vías que ahora mismo nosotros pues no sabemos, pues porque no es, o sea, Susana, pues, si fuera experta del sector, pues a lo mejor sí podría darte esa pista, pero claro, o sea, a nivel genérico, hay alternativas, pero claro, ahora mismo yo no sabría decirte. O sea, hay programas de la 2, ¿sabes? Donde te puedes, ¿sabes? De rimar, o sea, que hay distintos canales en la radio que lo escucha. Por ejemplo, el padre de María José, nuestra compañera, no se pierde Tierra Mar de, ¿sabes? Que el otro día me lo decía, sí, sí, no, es que los, no sé qué día, creo que los sábados a esa hora es que está viendo el programa. Entonces, claro, luego hay también programas ujú. de radio, locales, sí, Ok, pues eso, vale. Gracias. nada, nada. Gracias. Vale, pues eso, ya para todos los proyectos, meternos mucho en el sector, ver cómo y dónde se mueve el público y de base a eso tomar decisiones de qué canales vamos a utilizar. Y también había puesto colaboraciones con otros negocios.
Esto puede ser interesante, pues el asociarnos a otra empresa, a otro proyecto que que haya en nuestro entorno que ya exista, que nos dé ese input a que nos conozca más nuestro público. Así que también tener en cuenta a la hora del lanzamiento de las posibles colaboraciones con otros negocios. También he escuchado antes por ahí de que otros comercios que vendan tu producto, ¿no? Un producto de una tienda de artesanía. Pues ahí puedo vender mi producto imaginemos, de artesanía en madera que haya en el entorno. Pues todas esas cosas hay que ir hilando, ¿vale? Para ver si existe una sinergia en el entorno en el que estamos. Vuelvo a hacer hincapié en que los entornos rurales, sobre todo, la confianza de los clientes es muy clave porque en los pueblos y en los entornos rurales en general se conoce todo el mundo, entonces tenemos que mostrar mucha confianza, sobre todo si nuestro público está directamente en ese entorno. Las recomendaciones del público nos va a ayudar bastante y que la cercanía también es un valor añadido. Es algo que, por así decirlo, no viene de fuera, no es un producto que viene de fuera y que el público suele apreciar más un producto local. Hay que saber aprovecharlo. Como idea clave de los canales, mejor tener pocos canales muy bien trabajados. Si me decido por solamente WhatsApp, mi canal principal va a ser WhatsApp, vale, pues voy a crear una lista de difusión, voy a meter a los clientes que ya, o sea, a los posibles clientes y voy a ir alimentando esa base de datos pues con captación de nuevos clientes porque me voy a ir moviendo durante X meses por todo el pueblo. Entonces va aterrizando un poco más esa vía y esa ruta de comunicación. Y luego también importante el que la constancia va a ganar a la cantidad y que es algo muy, muy importante en todos los negocios. La constancia, tanto en vuestro proyecto empresarial como en el hecho de la captación de clientes. Que no pensemos porque le hayamos enviado nuestra propuesta a 10 posibles clientes, no ha respondido uno, ya no tenemos clientes, sino hay que insistir y ser persistente para llegar al fin de nuestro proyecto. Vamos a ver también un poco por encima, y mañana seguimos viendo la parte de objetivo y acción. Al final, dentro de ese plan de marketing que ubicamos al principio, tenemos unos objetivos, que estos son objetivos de comunicación que tienen que ser claros, medibles y realistas. No puedo decir, quiero crear, imaginemos que mi proyecto es una tienda de artesanía y carpintería. Yo no puedo decir, quiero crear 50 tiendas de carpintería artesana en un año, porque eso es inviable, tienen que ser cosas que sean realistas. Entonces, vamos a empezar por objetivos que sean alcanzables, como por ejemplo, pues conseguir 5 clientes, vender 10 productos, recibir 10 consultas, en el caso de que lo vuestro sea servicio. Entonces, plantear esto bien. Aquí he puesto también varios ejemplos de acciones en base a esos objetivos que marquemos, que sean números, que sean porcentajes, pues aumentar el número de seguidores, en el caso de que cojamos las redes sociales, un 20%. Lograr un alcance en redes sociales de un tanto por ciento. O que nos lleguen 30 leads, 30 posibles clientes en nuestro WhatsApp o correo electrónico o el canal que decidamos, ¿vale? Pero según esos objetivos, planteamos estas acciones.
En este caso, objetivo y acción. ¿Qué acciones podemos hacer? Pues publicar contenido. Si hemos escogido el canal de WhatsApp, publicar contenido en el canal de WhatsApp. ¿Cuántas veces? Pues voy a publicar 4 veces por semana. Vale, pues durante la semana establezco esos días y lo planifico. Y sé ya lo que tengo que hacer porque he definido un canal, un objetivo y una acción. Entonces de ahí ya no te sale, o sea, eso es como un calendario, ¿no? Si tienes una cita médica, va a la cita médica y se cierra y ya está. Pues esto es también parecido. Hay que cumplir con los tiempos. Otra opción, hablar con clientes. Hacer colaboraciones. Otra opción, mejorar tu mensaje. Todas estas cosas son pasos pequeñitos para lograr ese plan. Entonces, ¿hasta aquí tenéis alguna duda de esos 5 elementos que tiene un plan de marketing? A ver, voy a recordar otra No, vez. están bastante claros. Vale. Recordamos que son definir el cliente, definir los objetivos que tengamos de comunicación, definir el mensaje, que es lo que decimos, los canales donde vamos a comunicar y la acción, que es lo que vamos a hacer cada semana. Os digo, establecer acciones para que el proyecto se haga real, ¿vale? Que hay que ponerle, yo siempre le digo, nombre y apellido a todo lo que vamos a hacer. No puedo decir, no, publicar en la newsletter o llamar por teléfono. Llamar por teléfono, ¿a quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo eso en la parte de acción, redactarlo muy, muy bien para que nadie tenga dudas. Porque también entiendo que ahora mismo estáis trabajando en grupo, estáis, pues sois 3, 4 personas. Cada uno tiene que tener claro lo que tiene que hacer para que salga adelante. Entonces, esas acciones de comunicación tienen que estar bien definidas, sobre todo en un inicio. Vale. Hola Susana, Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. gracias por la Mariana. presentación. Sí, soy Mariana. No sé si podrías dar algún apunte más sobre el tema este de las bases de datos que has mencionado. O sea, hacer una gestión correcta de base de datos, si recomiendas alguna herramienta, el tema de las newsletters o boletines informativos, digamos, si ahora mismo son una herramienta eficaz o en qué sectores, poco eso. Vale, pues aquí en el tema de la newsletter y de base de datos, hay que ir un poquito más para atrás para ver dónde está nuestro público. Cuando tengamos, si lo tenéis ya definido el público, pensar en si mi público consume newsletter, porque igual consume periódico. Entonces, a lo mejor si mi público consume periódico, es más interesante hacer una inversión en el, imaginemos, diario de algún pueblo antes de que abrir una newsletter. Entonces, las newsletters son interesantes cuando tienes una base de datos y cuando tus clientes son consumidores de newsletters. Entonces, para saber eso, es lo que os he comentado también antes, que tengáis en cuenta dónde se mueve tu público. Si tu público se mueve en newsletter, ve ahí. Ya te digo. Y herramientas que has preguntado también, hay montones. Si queréis, mañana las vemos, me preguntáis también en directo sobre herramientas, si lo tenéis claro que vuestro público está ahí, y os cuento también herramientas que se utilizan para eso, para newsletter. Vale. Para base de Una datos. pregunta, Sí, newsletters Susana, que tienen perdón. unificadas bases de datos. Ok, gracias. Nada, vosotros. Perdona, Susana, es que ya hemos llegado a la hora. Si te importa ir cerrando, 5 minutillos de cortesía. Y, Vale, sí, claro. o sea, ¿cómo va? Si quieres contarnos un poco. Sí, a nivel de contaros, ya continuamos mañana con un ejemplo práctico para que también ellos lo vean y ahora las dudas que tengan, si las resolvemos en 5 minutos.
Vale, pues eso, la idea es eso, que mañana ya nos pongamos más a trabajar en grupos sobre el plan de marketing. Si ahora, o sea, como resumen, pues si tenéis alguna duda para Susana, o bueno, lo mismo que estaba haciendo Mariana, ya ya preguntas de qué base de datos me compro o no me compro base de datos. Y a ver, Pilar, tiene la mano quería, levantada. sí, sí, quería simplemente, porque has dicho, si tu público les gustan las newsletters, ¿cómo lo sabes si les gusta o no? ¿O Pues están ahí es ahí? lo que hay que investigar. Lo sabes, pues, por ejemplo, puedes lanzar una encuesta antes de lanzar, vamos, antes de abrir una newsletter, pues puedes hacer un formulario de Google, una encuesta, y pregunta, haz preguntas. Lánzalo a posibles clientes que tú creas que pueden ser posibles clientes y pregúntale, ¿en qué medio visualiza las noticias? Periódico tradicional, newsletter, redes sociales, televisión. También pregúntale, ¿eres consumidor de newsletter? Entonces, haz una encuesta, un estudio previo para saber si tu público se mueve ahí. Ahora, si tu público es digital, hazlo en formularios de Google. Si tu público es analógico, pues ahí tendrás que imprimir ese formulario y llevarlo directamente y preguntarle a tu público. Entonces ahí tienes la respuesta de saber si tu público consume o no newsletter. Pero una cosa, bueno, no lo sé, yo lo digo por mí misma, que yo no respondo casi nunca a encuestas. ¿Son fiables las encuestas? A ver si la encuesta la lanza. O sea, entiendo que también conocéis el entorno y no es que lance una encuesta a, a un entorno lejano, sino que se la lanzará a posibles clientes, contarle un poco el contexto de este es el proyecto que tenemos, sería de utilidad que respondiese esta encuesta. O le cuentas el mensaje de tu proyecto también. Ujú. Y a partir de esa base ya genera un poco más de confianza para responder esa encuesta. Sobre todo esto, al final, cuando se mueven este tipo de encuestas, sobre todo por WhatsApp. Se mueve por WhatsApp ese link y ya pues te suelen responder. Ok. Vale. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. Vale, Miguel, pues parece No. que no. Mañana igualmente resolvemos todo lo que tengáis y veremos a fondo cada caso. Sí, sí. Bueno, y luego respondiendo también un poco a lo de Pilar, que a veces a lo mejor, ¿sabes? No obtienes esa información de primeras y lo descartas y luego vuelves, ¿sabes? Eso te quiere decir que esto también es mucho prueba error. Ah, O sea, es ir probando lo que hoy no te funciona, a lo mejor en 6 meses te funciona. ¿Por qué? ya. Pues porque no has sabido, has modificado el lenguaje, el proyecto ha evolucionado, has ganado madurez en cómo comunicas, o comunicas de otra forma, aunque estés comunicando lo mismo. O sea que lo que descartemos hoy no significa que sea un no para siempre, ¿sabes? Es Ah, simplemente que en nuestro criterio y la información que tenemos hoy, pues no vamos a, por ejemplo, enviar newsletter, pero que a lo mejor ya cuando tengas una base de datos de clientes, a lo mejor sí. O sea ah, que, o sea, newsletter como newsletter, a lo mejor sí es algo más cuando ya tengas más clientes o no, o una base de datos de otro proyecto, o sea, o algo que enviar, pero sí puedes plantear ante un plan, decir, bueno, voy a ir captando correos de gente, pues que a lo mejor algún día tengo un newsletter o no. O sea que no lo sí, descartamos, pero dejamos la puerta abierta. Exacto. Porque de alguna forma te va a hacer falta o no. Es que ya vamos un poco más técnicos, ¿no? Y decir, pues es que a lo mejor luego, si tienes los correos de 1000 personas, puedes crear perfiles. O sea, esto ya sería un profesional, ¿no? Pero ya puedes empezar a crear perfiles en redes sociales, o sea, para hacer marketing. O sea, decir, pues mira, con Google Ads, por ejemplo, pues tengo 1000 correos,
los subo a Google Ads y entonces te dice, ah, pues estos 1000 perfiles, voy a crear un grupo con estos intereses similares y ya sé cuál es tu cliente objetivo. O sea, cuáles son los clientes que te compran. Si tú me dices que estos 1000 son los que te compran. Entonces, el plan, centrarlo en corto, medio y largo plazo, pero claro, siempre tener presente el medio y largo plazo. O sea, ahora mismo, a lo mejor, pues no envíes newsletters si tienes 20 usuarios o 100 usuarios, o sea, porque te va a costar más el trabajo, pero que a lo mejor en el futuro sí. Nada, perdón, Isabel ya dice que se tiene que marchar. Sí, no, ya cerramos. O sea que sí, muchas gracias. Susana, no sé, ¿quiere comentar algo más? Para no dejarte con la Nada, palabra. nada, que mañana nos vemos y eso, las dudas que tengáis, apuntarlas y lo resolvemos de forma práctica. Miguel, ¿vais a subir la presentación a la plataforma hoy? Hoy no, porque es que no la subimos nosotros, la subimos unos compañeros y ya no está. Claro, tú la quieres para trabajarla, ¿no? O Vale. mañana por la mañana. No, la Vale, paso. Es que encima, Laura, tú sí puedes enviar comunicaciones, sí, ¿no? si Pues queréis ¿me la envías tú podemos por el chat? enviar la presentación por WhatsApp y mañana Ah, también os genial. enviaré el ejercicio que va a plantear Susana y en el que vaya a trabajar mañana durante la hora y media. Os lo pasaré también previamente por si le queréis echar un vistazo o ir viéndolo antes de la sesión, ¿vale? Vale, genial. Pues, Gracias. gracias, Mariana, por el apunte. Sí, lo enviamos ahora, las dos cosas, Laura. Vale. Sí, para que lo tengan. Pues Bueno, muchísimas gracias, Susana. A vosotros, nos vemos mañana. gracias, Susana. Venga, Nos hasta vemos mañana. mañana a las Muchas 4:30. gracias. Bien, hasta Hasta luego. mañana. Adiós, Gracias. hasta Gracias, mañana. chao. Chao, chao.